Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Primera pregunta. ¿Tenía Dios un plan cuando nos creó a nosotros y al mundo? Y responde lo siguiente: sí, Dios creó el mundo según su concepto y su plan. De la misma manera que el hombre puede imaginar un juego, por ejemplo, el 3 en raya o el ajedrez, y desarrollarlo con unas reglas que le den sentido. Así creó Dios el mundo e imaginó al ser humano. El hilo conductor en la creación de Dios es el amor. El plan de Dios es, por tanto, que el hombre ame y responda al amor de Dios y que él mismo piense, hable y actúe en el amor. Este es el punto primero. Y como veis, la cuestión ha comenzado por la pregunta apremiante por el sentido. Desde luego, la carencia de sentido hace que nuestra vida pues, pueda llegar a ser un objeto de un gran sufrimiento. ¿Qué sufrimiento tan grande el que no encontremos sentido a la existencia? ¿Qué sentido tiene esto? ¿De dónde viene? ¿A dónde vamos? Imagínate que estamos metidos en un autobús en el que pues muchos se dedican sencillamente pues a dormir, según vamos viajando. Otros se dedican a ganar dinero, venden cosas por el pasillo. Otros se dedican pues a ligar, van cambiando de asiento y van ligando con la de delante y con la de atrás. Otros se dedican pues a coger el micrófono y a llevar la voz cantante, son los que tienen que tener el protagonismo siempre. Otros a ver vídeos, entretenerse. Bueno, pero puede haber mucha gente en ese viaje que diga, oye, ¿y esto quién? O sea, que no se haya hecho la pregunta clave de qué sentido tiene esto, de dónde vengo, a dónde voy. ¿Este autobús lo ha fletado alguien? ¿Conduce a algún destino? O sea, ¿qué sentido tiene la vida en la que estamos, no? Es la pregunta clave. Si se enseña que el hombre es un mono desnudo, como decía Desmond Morris, ¿no? O que es un producto del azar y de las leyes invariables de la genética, como decía Monod, o si es un ser de meras sensaciones, como dicen los materialistas, o es un permanente ignorante de su destino, como piensan los agnósticos, o que nuestro pensamiento es un producto emergente del cerebro de unas ondas determinadas, como dicen a otros, ¿no? Entonces se niega la realidad del sentido de la vida. Entonces, ¿qué sentido tiene mi existencia, no? Bueno, pues lo primero que afirma, ¿no? Pues el DOCAT en el primero de los puntos es que el mundo tiene un sentido, que Dios lo ha hecho con una finalidad. Las cosas son por algo y para algo, no hay un plan de Dios. Y eso no lo puede descubrir la ciencia. La ciencia puede decir, pues, cómo funcionan las cosas, pero no para qué. ¿Para qué han sido creadas? Eso no lo puede responder la ciencia. Por eso Dios es el revelador del sentido de la vida. Conocer a Dios es conocer también, comprender la vida. Porque es comprender de qué mente ha salido, ¿no? De qué proyecto. O sea, hay un proyecto. Esto no es un devenir ciego. Hay un proyecto. Y eso nos da una gran confianza. Yo también estoy integrado en un gran proyecto. ¿Y ese proyecto qué es lo que dice el DOCAT? Pues lo que dice es que ese proyecto nace no porque Dios estuviese aburrido, no. Nace de un plan de amor. El mundo, mi propia existencia, ha nacido de un designio de amor, y Dios tiene un plan de amor en el que nos ha integrado en su propio plan de amor. El hombre está llamado a responder al amor, y eso, el problema suele ser el de no encontrar el sentido de la vida, ¿no? Pero cuando se encuentra, entonces es cuando uno sabe que viene del amor,
del amor de Dios y que está llamado a responder al amor, es cuando es capaz de ser feliz y de dar lo mejor de sí mismo. Tenemos un poco de miedo a veces nosotros a eso, a hablar de los planes de Dios. De hecho, aquí en el DOCAT se pone esta cita: el mundo ha sido creado para gloria de Dios. Y claro, ¿qué es eso de que yo he sido creado para gloria de Dios? En nuestra cultura de la sospecha, eso de que yo haya sido creado para gloria de otro, me pone a la defensiva, a la defensiva. Pero nos damos cuenta que es que la gloria de Dios no es otra que nuestro bien. Es como si se dijese: ¿cuál es la gloria de un buen padre y de una buena madre? Pues que su hijo sea feliz, que su hijo sea santo. En realidad Dios no recibe nada de la creación, porque Dios tiene la absoluta plenitud, ¿no? ¿Qué gloria recibe un padre o una madre? Pues su único bien, o sea, su única gloria es que su hijo sea santo. Añadamos esto a una cosa, ¿no?, que creo que aquí también el DOCAT la subraya, que no somos, ante Dios no somos un rebaño, un mero rebaño informe, sino que cada uno somos únicos e irrepetibles. Por eso, junto a este punto primero del DOCAT, se ofrece una cita del beato John Henry Newman, que dice lo siguiente: yo estoy llamado a ser alguien o a hacer algo para lo que nadie más está llamado. Tengo un lugar en el plan de Dios y sobre la tierra de Dios que no tiene nadie más. Ya sea rico o pobre, despreciado u honrado por los hombres, Dios me conoce y me llama por mi nombre. Esta es la cita del beato John Henry Newman que acompaña al primer punto del DOCAT, ¿no? O sea, es decir, que Dios ha creado el mundo, pero no nos ha creado de una manera, digamos, genérica, amorfa, como un rebaño. No. Hay una elección personal a cada uno de nosotros. Dios nos ha pensado en cada uno de nosotros. De hecho, en todo hombre hay un núcleo personal que no es ya el propio de los padres, ni parte de los padres. Hay algo inédito, irrepetible, sagrado, que viene de Dios mismo. Mis padres no me quisieron a mí, quisieron tener un hijo o una hija, pero no me conocían a mí antes de haber llegado, pero a mí sí que me conocía Dios desde toda la eternidad. O sea, soy querido y conocido por Dios desde siempre, ¿no? Y esto, o sea, creo que es muy importante que subrayemos esto. Dios me ha pensado en mí y tiene un plan y un designio para mí concreto. Hay algo en lo que Dios ha pensado para mí que si yo no respondo, ¿no?, a esa llamada de Dios, va a quedar desierto. Como cuando se dice premio desierto. Bueno, pues hay un plan y un designio que si yo no lo cumplo, paradójicamente, ¿no?, pues en este mundo estaré frustrando el amor. Estoy llamado, digamos, a responder al amor con el amor, porque he nacido de un plan y de un designio de Dios de amor para la vida del mundo. Aquí el primer punto del DOCAT, que ni más ni menos, ¿no?, pues nos plantea pues un campo tan maravilloso, ¿no?, tan esperanzador. Hemos nacido de un pensamiento de Dios que es un pensamiento que se funde con el amor, porque en Dios pensar y amar son no dos cosas, sino una sola cosa. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.
Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto segundo, pero ¿quién es Dios? Y responde así. Se puede decir que Dios es el origen de todo lo que existe. Es la razón última, la causa última de todo, además de ser su razón de ser. Si lo miramos con los ojos de la ciencia contemporánea, se puede decir que precedió al Big Bang y al nacimiento de todas las leyes de la naturaleza. Sin Dios, todo lo que existe se vendría abajo. Dios es la finalidad de todo lo que existe. Hasta ahí, el punto 2 del DOCAT. Si os habéis fijado, a la hora de decir quién es Dios, hace tres distinciones, ¿no? Es el origen de todo, es la razón de ser de todo y es la finalidad de todo. Si distinguimos estos tres aspectos, creo que sería una buena manera de explicar este punto segundo del DOCAT. Es el origen de todo. Esto nos hace referencia al llamado argumento de la contingencia, del cual habló Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es brevemente expuesto el argumento de la contingencia? Los seres que nosotros conocemos son todos contingentes. A ver, si esta mesa a la que yo me estoy apoyando ahora mismo, esta mesa no es por sí misma, es por un pino. Y ese pino era por un piñón, y el otro era... y etcétera, etcétera. Las cosas no se explican por sí mismas, sino se explican por una anterior que le ha dado su razón de ser. Ahora bien, no se puede seguir infinitamente en esa cadena de que las cosas sean por una anterior. Alguna ha tenido que haber que haya dado el origen a esa cadena. De lo contrario, nunca se hubiese iniciado esa cadena. Ha tenido que haber un ser necesario para que pueda haber seres contingentes. Los contingentes somos los que hemos ido por otros, por un anterior. Ya, pero tuvo que haber, si no la cadena no hubiese comenzado nunca, ¿no? Un ser que era necesario, que era por sí mismo, que dio inicio a esa cadena. Bueno, esto se llama el argumento de la contingencia, elaborado por Santo Tomás, que en el fondo aquí el DOCAT nos lo recuerda. Las cosas, de la nada no viene nada. A ver, de la nada no viene nada. Las cosas vienen de algo, ¿eh? Luego ha tenido que haber un ser supremo, un ser creador, inicio, ¿no? Bueno. El segundo argumento dice que no únicamente es el origen de todo, sino también la razón última de ser de las cosas. Es que este es en el fondo es el argumento del orden. El argumento del orden. Es que, claro, decía Wittgenstein, decía que él llama a Dios al sentido de la vida. Dice, es que las cosas tienen un sentido, es que las cosas están ordenadas, es que hay unas leyes de la naturaleza que son impresionantes, ¿no? Son impresionantes. Tú pones la televisión aquí en España, la pones en el segundo canal, que es lo mejor que se puede ver en televisión, ¿no? Aquí, que son los reportajes de la naturaleza, por la tarde, después de comer, vamos, y es que te quedas impresionado, ¿no? Diciendo, a ver, todo eso supone un orden impresionante. Y el orden no puede ser casual, no puede ser un azar, ¿eh? Porque todos sabemos lo que es el azar y lo ciego que es el azar, ¿no? Y todo ese orden, ¿de dónde viene? Bueno. Y el tercer argumento es el que se llama teleológico, el argumento de la finalidad, ¿no? Dios es la finalidad de todo lo que existe, viene a decir esto, ¿no? El argumento teleológico es el argumento que se basa en la premisa de que existe una evidencia de que el mundo tiene un diseño, ¿no? Y entonces se basa en esa percepción de un diseño que tiene un fin. Las cosas tienen una finalidad. Mira, uno descubre, pues mira, esta ley natural es para esto, lo otro es para lo otro, lo otro es para lo otro, ¿no? Las cosas tienen una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad última del mundo? Porque es cierto que el mundo tiende, ¿no?,
a la superación de sus límites. ¿A dónde caminamos en esta continua superación de sus límites? El hombre mismo desea cosas, tiene un deseo de infinitud, tiene un deseo de plenitud, de felicidad, incapaz de saciar en esta vida. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que el hombre haya sido creado? Porque a mí me habéis escuchado más de una ocasión de que si nos tenemos que explicar únicamente a nosotros mismos por la teoría o por la ley de la evolución de que las especies se adaptan al entorno, que la evolución tiene únicamente la razón de ser de adaptarnos al entorno para sobrevivir mejor, yo diría que los hombres, que la ley de la evolución se ha equivocado con nosotros, porque nos ha dado un deseo de plenitud y de felicidad que no se adapta al entorno, que es que este mundo el materialismo nos resulta totalmente insatisfactorio. O sea, tenemos un deseo de plenitud que no nos adaptamos al entorno. O sea, hay un argumento también teleológico de finalidad, ¿no? Dios no solo es el origen, no solo es la razón de ser de las cosas, sino que es también la finalidad última a la que todos tendemos, ¿no? Para explicar este punto segundo, se ha iluminado, como a veces se hace en el DOCAT, al margen se pone una cita, en este caso, una cita del Papa Benedicto XVI, de nuestro Papa emérito, que dice: venimos ciertamente de nuestros padres y somos sus hijos, pero también venimos de Dios, que nos ha creado a su imagen y nos ha llamado a ser sus hijos. Por eso, en el origen de todo ser humano no existe el azar o la casualidad, sino un proyecto del amor de Dios. O sea, que podemos decir que tenemos como un doble origen. O sea, en cuanto a nuestro a la causa segunda, al medio por el que hemos llegado a este mundo, tenemos un origen biológico. Tenemos un origen biológico. O sea, nuestro ADN ha sido recibido, ¿no? Pues a través de la generación. Hemos sido generados por el acto entre comillas, ¿no?, creador de la concepción de la unión de nuestros padres, ¿no? Pero sin embargo, hay algo, para empezar, ¿no? Hay dos cuestiones ahí. Que claro, no sé, ese acto de nuestra llegada al mundo es un ser que nuestros padres han sido instrumento, pero no han sido los creadores, ¿no? Han sido instrumento de esa llegada, de la creación del hombre, pero no son los creadores últimos. Y de hecho, hay en toda llegada del hombre al mundo, hay una intervención directa, inmediata de Dios en la creación del alma. Ojo a esto, ¿no? Porque cuando decimos hemos tenido un hijo o Dios nos ha dado un hijo, las dos expresiones son totalmente ciertas. Las dos expresiones son ciertas en dos niveles distintos que se conjugan y se integran. ¿Hemos tenido un hijo? Pues claro, porque Dios ha elegido a los padres como ese instrumento para la generación de la vida, ¿no? La vida ha sido concebida en ese acto biológico. Pero Dios nos ha dado un hijo, también es una expresión totalmente cierta, no solo en el sentido de que Dios es el que ha puesto las leyes de la naturaleza y que ese acto de la generación, de la concepción, en el fondo tiene a Dios como el autor último. No solo en ese sentido, sino también en el sentido de que hay una intervención directa e inmediata de Dios en nuestra llegada a esta vida, es en la creación del alma, y al mismo tiempo que los padres engendran, ¿no? Conciben la vida, en ese mismo momento Dios crea e infunde el alma. Por eso el hombre es fruto de la colaboración, ¿no?, de la familia, de los padres, con el acto creador de Dios. No hay momento en el que la acción del hombre alcance mayor dignidad que la de ser colaborador con Dios en el don de la creación. La paternidad, la maternidad es colaboración con Dios en la creación del mundo. Es imposible que exista una dignidad, ¿no?, pues superior a ella. Pues que yo creo que la dignidad superior a ella únicamente podrá ser la de colaborar en la regeneración de las almas,
en volver a ayudarle, o sea, a ser instrumento de Dios para que, estando el hombre en pecado, vuelva a la amistad de Dios. Pero que es algo correlativo pues eso, si hay un paralelismo entre la creación de Dios del mundo y la redención en Jesucristo, así nosotros colaboramos con Dios cuando en la paternidad y en la maternidad somos instrumento de Dios para la llegada de la vida al mundo, también somos instrumento de Dios en la vida sacramental y pastoral de la Iglesia, cuando colaboramos con Dios para dar a luz a las almas, aquellos que están en pecado, que es en el fondo un nuevo nacimiento, un nacer a una vida nueva. Bueno, en resumen, esta cita de Benedicto XVI, pues sí, hemos tenido un hijo y Dios nos ha dado un hijo. La vida es un don absoluto de Dios, y en ella vemos a Dios como causa y como origen de todo, pues de una manera muy palpable, muy inmediata, porque cuando hablamos de que Dios creó el mundo, pues en ese momento del Big Bang, etcétera, bueno, está un poco lejos, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de mi llegada al mundo, de la tuya, de la de cada uno de nosotros, y somos conscientes de que el acto creador de Dios ha estado muy cerca de cada uno de nosotros, no solo en el momento del origen de los tiempos, ¿no? Cuando tuvo lugar el inicio de la creación, sino ahora en la llegada al mundo de cada uno de nosotros. Dios también se ha comprometido con su acto creador. Es como ha sido un reafirmar su sí a la vida. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Quién es Dios, no? Dios es el origen de todo, es la razón de ser de todo, y es la finalidad, también la finalidad última, la meta de toda la creación. Dejamos ahí este comentario del punto segundo del DOCAT. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.